Gracia y paz. Bienvenidos a este vídeo en donde aprenderás el verdadero significado de qué es la fornicación y descubrirás toda la verdad bíblica. En gran parte de la cristiandad en general, tanto católicos, ortodoxos y protestantes, existe la creencia de que los cristianos tienen que llegar vírgenes al matrimonio, que tener relaciones sexuales antes del matrimonio es pecado. Pues bien, vamos a demostrar con la Biblia toda la verdad. Tener relaciones sexuales con tu pareja no es pecado. Es una mentira que no ha hecho más que hacer sufrir a muchos cristianos. Les ha añadido cargas muy pesadas de llevar y ha alejado de Cristo a muchos que han de heredar la salvación. Vamos a empezar definiendo qué es fornicación a la luz de la Biblia. La palabra fornicación aparece muchas veces en la Biblia. Lamentablemente, las nuevas versiones bíblicas la han sustituido por inmoralidad sexual, cambiando su significado original. Fornicación viene del latín y del griego. Vamos a ver el significado en latín. Fornicación viene de fornicari, que significa tener relaciones con prostitutas, y deriva de la palabra fornix, que significa bóveda, arco o zona abovedada. Es el lugar donde estaban las prostitutas y se reunían para entregar sus cuerpos a cambio de dinero. En el griego, la palabra fornicación viene de la palabra porneia y corresponde a la palabra número 4202 de la concordancia de Strong. El significado de porneia era pagar por tener relaciones sexuales, es decir, la prostitución. También tiene otros significados como el adulterio, el incesto y la idolatría. Estos son los significados originales. Es cierto que los diccionarios modernos han traducido fornicación por tener relaciones antes del matrimonio, pero también constantemente los diccionarios están cambiando cómo se escriben las palabras y quitan o añaden nuevos significados. Nosotros, los cristianos bíblicos, tenemos que vivir conforme a la Biblia y a los significados que ahí se encuentran, y no a lo que el mundo dice. Jesús lo dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Imagínese que mañana robar en el diccionario no es robarle a un ladrón lo que ya había robado previamente. Como dice el dicho, el que roba a un ladrón tiene 1000 años de perdón. Pues bien, para los cristianos robar siempre será robar, ya que nuestra identidad y código moral nos lo indica la Biblia, y no diccionarios o leyes modernas del mundo. Tenemos que tener cuidado porque la bestia del Apocalipsis hará lo siguiente. Daniel 7:25. Él hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo. Intentará cambiar las festividades y la ley. Ahora, vamos a ver los 3 tipos de fornicación. 1. Fornicación es acostarse con prostitutas. Empecemos con las palabras de Pablo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 13, 15, 16 y 18. Mas el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo, pero el que comete fornicación peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso este pasaje de Pablo dice que tener relaciones sexuales con tu novio o novia sea pecado? No lo dice. Pablo dice que la fornicación es unirse con una prostituta, y es un gran pecado, un acto que Dios detesta y aborrece en la Biblia. Como ya dije, hay versiones bíblicas modernas que este texto lo han cambiado y la palabra fornicación la han puesto por inmoralidad sexual, así distorsionando el significado del texto completamente y engañando a millones de cristianos. Veamos el pasaje del rey Salomón de Proverbios 6, versículos 26 al 28. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera es reducido el hombre a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos se quemen? ¿Andará el hombre de las brasas sin que sus pies se quemen?
En conclusión, Salomón dice lo mismo que Pablo: si juegas con fuego te acabarás quemando, es decir, si te vas con prostitutas cometes un grave pecado y acabarás en el lago de fuego, pero no dice nada de tener relaciones sexuales con tu novio o con tu novia. 2. Fornicación es adulterio y tener sexo con familiares. Primera de Corintios 5, versículo 1. Ciertamente se oye que hay entre ustedes fornicarios, y una fornicación tal como ni aun entre los gentiles se tolera, tanto que hay quien tiene la esposa de su padre. Por lo tanto, el apóstol Pablo también nos dice que fornicar es el incesto y el adulterio, es decir, acostarse con la mujer de otro y acostarse con un familiar. Eso también es fornicación y es un gran pecado. 3. Fornicación es tener relaciones sexuales con los de tu mismo sexo. Vamos a Judas capítulo 1 versículo 7. Asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, son puestas por ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas fueron destruidas por fuego porque tenían sexo con los de su mismo sexo. Iban en contra de lo natural creado por Dios cuando creó a Adán y a Eva. Quisieron tener sexo anal con los ángeles que fueron a sacar a Lot y a su familia. Practicaban la sodomía, que es el sexo anal, y es una práctica que a Dios no le gusta. Por eso fueron destruidos, y Dios dice que eso también es fornicación. Veamos ahora a dónde irán a parar los fornicarios, es decir, los que se acuestan con los de su mismo sexo, los que se acuestan con familiares, los que se acuestan con el que ya tiene una pareja y los que se acuestan con prostitutas. Apocalipsis 21, versículo 8. Pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Veamos ahora qué es estar casado a ojos de Dios. Jamás encontraremos un versículo que diga que para estar casados hay que firmar unos papeles. La primera boda nupcial fue en la época del Papa Damasco, en el año 366 después de Cristo, pero fue mucho más adelante cuando la boda eclesiástica empezó a ser obligatoria, en los siglos 9 al 11, en presencia de un sacerdote, y a partir de los siglos 11 a 14 tenía que ser ante las puertas de una iglesia. En cuanto a la ceremonia de los judíos, ellos celebraban un banquete de unión, pero el casamiento se realizaba cuando tenían sexo. Ese era el vínculo de unión. Vamos a leer en la Biblia cómo y cuándo se formaba ese matrimonio. Génesis 2, versículos 24. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Acaso Adán y Eva tuvieron la celebración de boda? De ninguna manera. Dios dijo que serían una sola carne cuando se uniesen sexualmente, es decir, estarían casados cuando tuviesen sexo. Génesis 24, versículos 65 y 67. ¿Quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido, Él es mi Señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió, y el siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac la introdujo en la tienda de Sara, su madre, y tomó a Rebeca, y vino a ser su mujer, y él la amó. Isaac no tuvo una ceremonia eclesiástica. Cuando tuvo sexo con Rebeca, pasó a ser automáticamente su mujer o su esposa. Génesis 29, versículos 23, 25, 28 y 30. Y sucedió que en la noche tomó a su hija Lea y se la trajo, y él se unió a ella. Y al llegar la mañana, he aquí que era Lea, y entonces dijo a Labán, ¿por qué me has hecho esto? ¿No he trabajado para ti por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Jacob lo hizo así, y después de cumplir esa semana, Labán le dio también a su hija Raquel por mujer. Jacob se unió también a Raquel, y la amó más que a Lea.
Como podemos ver, Jacob se casó a ojos de Dios cuando se acostó con Lea y cuando se acostó con Raquel. Tuvo 2 esposas, pero no hubo ceremonia sacerdotal ni eclesiástica. Simplemente cuando tuvo sexo, tuvo mujeres o esposas. Oseas, capítulo 1, versículos 2 y 3. El Señor dijo a Oseas: Ve, toma para ti una mujer dada a la prostitución e hijos de prostitución, porque la tierra se ha dado enteramente a la prostitución, apartándose del Señor. Fue, pues, y tomó a Gómez, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Aunque para Dios es pecado la prostitución, quiso dar una lección y enseñanza al pueblo de Israel, ya que se habían apartado de Dios y cometían prostitución todos los días en templos de otros dioses. Ordenó a Oseas, un hombre de Dios, que se casara con una prostituta para demostrar a Israel que ellos estaban haciendo lo mismo, adorando a otros dioses. Cuando él se unió sexualmente a ella, fue su mujer. Fue una orden única y específica que jamás se volverá a repetir, pues es pecado para el que se une con una prostituta. Como vemos, la unión sexual es el casamiento. Finalmente, Israel se arrepintió, ya que entendió el mensaje de Dios a través de Oseas. Génesis 30, versículos del 3 al 4. Ella le dijo: He aquí mi sierva Bila, únete a ella, y que dé a luz sobre mis rodillas, para así yo también tenga hijos por medio de ella. Le dio a Bila a su sierva por mujer, y Jacob se unió a ella. Jacob tuvo sexo con su sierva, ya que su mujer no le daba hijos, y su sierva pasó también a ser su mujer. Ruth 4:13. Boaz tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se unió a ella, y el Señor le concedió que concibiera y diera a luz un hijo. Como ven, Boaz tuvo sexo con Ruth, y ella automáticamente fue su esposa o mujer. No hubo boda eclesiástica. Ahora vamos a ver unas importantes palabras de Jesús. En Mateo 19, versículos del 3 al 6 y el versículo 9. Entonces los fariseos se acercaron a él para probarle, diciendo: ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier razón? Él respondió y dijo: ¿No han leído que Él los creó en el principio, los hizo hombre y mujer? Y dijo: por esa causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Les digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Jesús dice exactamente lo mismo que Dios Padre y muestra que cuando una pareja se une sexualmente ya están casados a ojos de Dios. No hay que divorciarse o abandonar a esa persona dentro de la relación por cualquier cosa, solo si hay fornicación, por ejemplo, con unos cuernos, cuando uno de los dos se hubiese ido de putas, o haber tenido sexo homosexual, con un incesto familiar, o una idolatría de ir a adorar a otros dioses, pues causaría un gran conflicto en el hogar. Por esas razones sí que se puede uno divorciar, pero no porque la chispa se apague o porque uno pierda su nivel económico o por capricho, tal como sucede hoy en día en multitud de divorcios, sino que hay que luchar y amar todos los días. Ahora veamos los argumentos que usan muchos cristianos para decir que todo lo expuesto es falso. Romanos 13, versículos del 1 al 3. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas, porque los gobernantes no están para infundir terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra. Primera de Pedro 2, 13 al 14. Estén sujetos a toda institución humana por causa del Señor, ya sea al rey como quien ejerce soberanía o a los gobernantes como quienes han sido enviados por él, para castigo de los que hacen el mal y para la alabanza de los que hacen el bien. En estos textos, que son muy mal interpretados y usados, dicen que tenemos que firmar unos papeles para estar casados,
Pero lo que dice estos textos es que tenemos que obedecer a los gobernantes y a las autoridades. Como dijo Jesús, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que Dios establece primeramente es la unión sexual y luego, si usted quiere, puede celebrar una ceremonia que vale miles y miles de euros, incluso invitar a Rosalía para que cante en su boda. Pero a ojos de Dios, cuando uno tiene relaciones sexuales, automáticamente usted está casado. Jesús preguntó, ¿qué es más importante, agradar a los hombres o agradar a Dios? Otro argumento que usan es el siguiente, Génesis 38 del 8 al 10. Entonces Judá dijo a Onán, únete a la mujer de tu hermano, cumple así con ella tu deber de cuñado, y levanta descendencia a tu hermano. Pero sabiendo Onán que el hijo que le naciera no sería considerado suyo, sucedía que cada vez que se unía a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo a ojos del Señor, y también a él le quitó la vida. Dios habló a Onán a través de Judá y le dijo que tuviese descendencia con la mujer de su hermano llamada Tamar, ya que él había muerto. La descendencia es muy importante para Dios, tanto así sabemos la genealogía desde Adán hasta Jesús. Pero a Onán no se le ocurre otra cosa que hacer la marcha atrás y verter el semen fuera de Tamar, así una y otra vez. Dios no se enfadó con Onán por ese método anticonceptivo, o por hacerse una Bartolina, o una paja, o jalarse el ganso. Dios se enfadó con Onán por desobedecer la orden de darle descendencia a Tamar. Así que los que dicen que la masturbación es pecado con este texto han malinterpretado la escritura. En la Biblia no hay un versículo que condene la masturbación, a no ser que hayan cambiado fornicación por inmoralidad sexual, y así han vertido mentiras en la mente de muchos cristianos. Estos son unos fariseos modernos, que solo ponen cargas y pesadez en los corazones de los cristianos. Otro argumento es el siguiente, 2 de Timoteo 2:22. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. ¿A qué pasiones juveniles está refiriéndose el apóstol Pablo? Pues obviamente a irse con putas, ya que es el pecado que Dios no tolera, y las prostitutas siempre están al acecho a cazar hombres. Obviamente, los más jóvenes son los más insensatos, llenos de testosterona. Por eso el apóstol Pablo dijo, huye de las pasiones juveniles, pero no es pecado la pasión o excitación sexual para con tu novia o tu esposa. Ahora vamos a ver el argumento definitivo que dan los que prohíben tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Este argumento del Antiguo Testamento es un argumento que dan falsamente y es tremendamente importante y complejo que requerirá de toda su atención. Lo explicaré versículo a versículo. Deuteronomio 22, versículos del 13 al 21. Cuando alguno tomare mujer, y después de haber entrado a ella, la aborreciere, y le pusiere algunas faltas, y esparciere sobre ella mala fama, y dijere, esta tomé por mujer, y llegué a ella, y no la hallé virgen, entonces el padre de la moza y su madre tomarán, y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad, en la puerta, y dirá el padre de la moza a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y, he aquí, él le pone faltas de algunas cosas, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero he aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la sábana delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le harán de penar 100 piezas de plata, las cuales dará el padre de la moza por cuanto esparció mala fama sobre la Virgen de Israel, y la ha de tener por mujer, y no podrá despedirla todos los días. Mas si resultare ser verdad que no hubiera hallado virgen a la doncella, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán con piedras los hombres de la ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal en medio de ti. Hay que leer muy bien este texto para entrar en los detalles.
Cuando un esposo de Israel acusaba en falso a su mujer de no ser virgen y la aborrecía constantemente porque solo la quería para tener sexo, no para amarla, pues él debía pagar al padre 100 piezas de plata por esparcir mala fama de ella en su pueblo o en su ciudad, y tenía que tenerla por mujer, porque recordemos, el sexo es el vínculo de unión para el matrimonio. Aquel hombre era un mal hombre y por eso fue castigado. Ahora viene lo importante. ¿Mataron a la mujer con piedras por no ser virgen? No, la mataron porque descubrieron que fornicaba en casa de su padre. O sea, era una prostituta. En este texto no se condena a muerte el tener relaciones sexuales con tu novio o con tu novia. Sigamos. Deuteronomio 22:22. Cuando se sorprendiere alguno echado con una mujer casada con marido, los dos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Este pasaje tampoco habla de tener relaciones sexuales entre novios, solo era pecado el adulterio, el acostarse con la mujer o el hombre de otra persona. Deuteronomio 22, versículos del 23 al 24. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se echare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad, y los apedrearéis con piedras y morirán. La muchacha porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal del medio de ti. Observe que la mujer ya estaba comprometida y tenía novio formal, y viene otro y se acuesta con ella, poniendo los cuernos a su novio. Pues los dos debían morir por adulterio. Es igual que el versículo 22. No dice nada de tener relaciones sexuales entre novios. Deuteronomio 22, versículos del 25 al 26. Pero si un hombre halló una mujer con esposo en el campo, y él la agarrare y se echare con ella, morirá solo el hombre que con ella se había echado. A la mujer no harás nada, no tiene la culpa de muerte, porque como alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es esto, porque él la halló en el campo, la mujer dio voces y no hubo quien la ayudase. Aquí nos habla de una violación. Una mujer casada inocente en el campo es agarrada y violada por un hombre, y ella pide auxilio, y no la puede ayudar nadie, pues solamente él morirá, porque la violación Dios la compara con el asesinato. Y por último, Deuteronomio 22, versículos del 28 al 30. Cuando alguno hallare una mujer virgen que no tuviese novio, y la tomare y se echare con ella, y son hallados, entonces el hombre que se echó con ella dará al padre de la chica 50 piezas de plata, y ella será mujer. Por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. No tomará alguno la mujer de su padre, ni descubrirá el regazo de su padre. Este texto tampoco habla de tener relaciones sexuales entre novios, pero sí que habla de una parejita de solteros que tienen sexo. ¿Se condena aquí a muerte a esa parejita de solteros? ¿Acaso se merecen la muerte por tener relaciones sexuales si los dos son solteros? La respuesta es no, porque no ejercían la prostitución, ni eran adúlteros, ni era una violación. Simplemente el hombre tenía que pagar la dote por la mujer al padre de ella y estar juntos, porque ya se había formado el vínculo del matrimonio. Como recordamos, el matrimonio a ojos de Dios es la unión sexual. Como conclusión, es absolutamente falso que para casarte a ojos de Dios tengas que firmar unos papeles, ya que para Dios, cuando uno tiene relaciones sexuales, inmediatamente son marido y mujer. Otra cosa es que uno quiera agradar a su iglesia, su familia, sus amistades, y decida pasar por el rito creado por los hombres llamado boda. Un rito que, por cierto, se oficializó en la Iglesia Católica a partir del siglo IX. O sea, pasaron 9 siglos hasta que hubo una boda cristiana. Dios nos enseñó a través de la Biblia que uno no podía dejar a su mujer, sino por causa de fornicación, es decir, que las personas no son para usarse, sino que son para quererse y luchar por ellas. Eso es lo que tienen que enseñar en las iglesias a los jóvenes, a ser conscientes que si tienen sexo están unidos a los ojos de Dios. Tienen que enseñar cómo ser un hombre y una mujer de Dios, lo que significa querer, amar, luchar,
proteger y cuidar de tu pareja. Pero es aberrante cómo ponen cargas y mentiras en las mentes de los cristianos, haciendo que unos novios esperen vírgenes a pasar por el altar años y años, o que antes del bautizo le digan a algún hermano o hermana que deben dejar a su novio o novia no cristiano porque están fornicando. Están llamando prostituta o prostituto al novio de una persona que se quiere bautizar. La palabra enseña que no te unas a alguien que no ama a Dios, pero si ya te uniste, si esa persona es tu amor, no la abandones, porque a través de tu amor puede conocer a Cristo. Recomendar romper corazones no es para nada algo cristiano. Estos cristianos pasarán por muchos momentos de frustración, desánimo y dolor profundo en el alma. Escúchame bien, no estás fallando a Dios si amas a tu pareja, le fallas si dejas de amarla. El amor es lo más precioso y poderoso que ha creado Dios. También, al haber manipulado las escrituras y cambiado el significado de fornicación, vemos como la palabra inmoralidad sexual han abarcado absolutamente todo lo sexual, hasta la excitación sexual, algo que es totalmente normal para con tu pareja. También la masturbación lo han prohibido, y no hay un solo versículo en la Biblia que lo condene. Finalmente, repasamos que fornicar es pagar por servicios sexuales, acostarse con una persona que ya tiene pareja, o ponerle los cuernos a tu pareja, las relaciones sexuales entre familiares y el sexo con los de tu mismo género, sin pasar por alto ir a adorar a otros dioses. Todos los fornicarios no entrarán en la Jerusalén celestial, ni verán a Dios, ni vivirán eternamente, pues serán destruidos en el lago de fuego y azufre. Por tanto, si has hecho estos pecados alguna vez y quieres arrepentirte, aún estás a tiempo. Pídele perdón a Dios de corazón y Él te perdonará y olvidará lo que hiciste completamente. Él da nuevas oportunidades. Te animo a que tengas una relación personal con Él, que conozcas a su precioso Hijo Jesús de verdad y en profundidad, a que te bautices en su nombre para perdón de pecados. Te animo a que te esfuerces en la salvación de tu alma, a que seas muy inteligente y no te dejes engañar, ya que en los últimos tiempos ocurrirá lo siguiente. 1 Timoteo 4:3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participasen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Esto ya es algo que está sucediendo. En las iglesias están prohibido casarse a ojos de Dios, es decir, tener relaciones sexuales con la chica o chico que amas. Solamente tienes que pasar por el altar y pagar miles y miles de euros, porque ellos lo dicen. Pero a ojos de Dios, si tú tienes relaciones sexuales con tu pareja, ese o esa pareja ya es tu marido o mujer. Y también, fuera de las iglesias, están diciendo que dejemos de comer carne. Por ejemplo, este versículo de 1 Timoteo 4:3 se está cumpliendo a la perfección hoy en día. Con esto me despido. Siento que podría seguir hablando sobre este tema, sobre el matrimonio, el divorcio, el adulterio y la fornicación, muchísimo tiempo más, pero esto ya será para otras perlas. Si tienes dudas o quieres seguir aprendiendo, le recomiendo que lea su Biblia. Si puede ser lo más antigua, mucho mejor. Si desea aprender de estudios bíblicos, le dejo un enlace a la mejor web de estudios bíblicos llamada las21tesisdetito.com. Y también les dejo 2 PDFs de 2 estudios bíblicos sobre el matrimonio y la fornicación. Si quieres unirte al mejor grupo de WhatsApp del mundo y preguntar libremente y aprender, en la web está el teléfono del hermano Tito Martínez y él le agregará sin ningún problema. El grupo de WhatsApp se llama La Verdad nos hará libres. Me despido, recordándoles las palabras de Jesús: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gracia y paz.